Bien, hoy es domingo 10 de septiembre de los 2023 y con el favor de Dios estaremos cubriendo lo que nos faltó del capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 1 del 11 en adelante. Y he titulado este mensaje, Los valientes han caído. Los valientes han caído. Acompáñenme ahí en la lectura, en el versículo 11. Dice así: Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: Yo soy un hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo a David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: Ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: Yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser: Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, que os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Oremos. Amado Padre, gracias, Señor. Nuevamente venimos delante de ti reconociendo que tú y solo tú eres digno de adoración. Ahora, Señor, nos disponemos para adorarte a través de escuchar tu palabra y recibirla con gratitud, con gozo, con fe, sabiendo, Señor, que es poderosa para transformar nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú hablas a tus hijos. Ayúdanos a escucharte y a responder a tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Bien, pues la semana pasada iniciamos el estudio de este segundo libro de Samuel, que como comenté, es una continuación del primer libro. Y comienza precisamente con el hecho de que el rey Saúl ha muerto. Dice en el versículo 1, aconteció después de la muerte de Saúl. En el versículo 31 del libro anterior, relata precisamente la tragedia de la muerte de Saúl, de sus hijos y la derrota del pueblo de Israel. Mientras tanto, David regresa a Siclag, su refugio en tierra de los filisteos. Y esto después de una victoria sobre los amalecitas, habiendo recuperado a sus familias que habían sido secuestradas por ellos.
Y es así como al tercer día de haber regresado a Siclac, que llega un joven mensajero con noticias del frente de batalla entre los filisteos y el ejército de Saúl. Este joven narra lo sucedido pues con cierto entusiasmo, pensando que David se alegraría al saber de la muerte de Saúl. Como comenté la semana pasada, no solamente narra los hechos, sino que los adorna y se adorna a él en esos mismos hechos, poniéndole algo de crema a sus tacos, que le salió contraproducente. Él creyó que David se alegraría al saber de la muerte de Saúl, porque eso significaba que quedaba libre el trono para que entonces David lo ocupara. Pero se equivocaba por no conocer el carácter de David. Y como David mismo dijo un poco más adelante con respecto a este joven en el capítulo 4, versículo 10, de ahí de 2 de Samuel, dice, aun cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas. ¿Sí? Este joven pensaba pues que traía buenas noticias para David. ¿Y qué hizo David? Dice, yo lo prendí y le maté en Siclac en pago de la nueva o de la noticia. Y eso es lo que vimos en los versículos 13 al 16 básicamente, ¿no? Como ante este informe y sobre todo dando testimonio de él haber participado en la muerte de Saúl, David manda matar a este joven. Realmente él esperaba que David recibiera las noticias con cierta alegría y pues hasta cierto punto era de esperarse una respuesta así, ya que David sabía que Saúl había sido desechado como rey, no era esto algo nuevo para él, y que él había sido ungido como el rey sucesor. No Jonatán, ni ningún descendiente de Saúl, sino David mismo sería el sucesor al trono. Así es que muy bien pudo haber recibido la noticia e inmediatamente dirigirse a Israel para asumir el trono y hasta incluir a la Amalecita en su nuevo gabinete, ¿no? Pero en lugar de ello, David lamentó profundamente la muerte tanto de Saúl como de Jonatán y sus hijos, los demás hijos, y el resto de los soldados, así como la derrota de Israel en manos de los filisteos. Y esta reacción de David nos permite ver que era un hombre sensible y generoso, preocupado más por la honra y la gloria de Dios que por sí mismo y sus expectativas de convertirse en el nuevo rey de Israel. Un hombre en quien Dios había puesto un corazón como el suyo y que lo estaba moldeando y perfeccionando a través del sufrimiento para ser un rey distinto al anterior, a Saúl. Uno que no era conforme al gusto del pueblo, sino conforme al corazón de Dios. Veremos entonces el día de hoy la reacción de David ante estas noticias, lo cual espero que nos ayude a meditar acerca de nuestro propio corazón. Estamos más preocupados por cumplir nuestros propios intereses y a ser vindicados por cualquier injusticia cometida en nuestra contra, o por honrar y glorificar a Dios a través de nuestras respuestas.
¿qué nos mueve más? ¿La gloria y honra de Dios o el que se nos haga justicia? El que avancen nuestras agendas y nuestros intereses. Veremos en primer lugar la reacción de David ante las noticias recibidas por este joven mensajero. Y en segundo lugar, la composición de un poema de lamento mediante el cual rinde un homenaje a los caídos en batalla. La reacción de David ante las malas noticias la vemos en dos reacciones. Una es una reacción de tristeza, versículos 11 y 12, y la otra es la expresión de esa tristeza, versículos 17 al 27, por medio de ese poema o canción de lamento. Veamos entonces la reacción de David en los versículos 11 y 12. Dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. La respuesta de David y sus hombres ante la noticia de la muerte de Saúl y sus hijos es realmente sorprendente. Ha muerto aquel que lo perseguía incansablemente para matarlo y eliminarlo como su sucesor. ¿Y qué es lo que hace David? Dice, rasgó sus vestidos y lloró y lamentó y ayunó. Es entendible que David lamentara la muerte de Jonatán, a quien amaba como a un hermano. Pero ¿acaso no tenía cierta razón el mensajero al pensar que David tomaría la noticia de la muerte de Saúl como algo bueno? ¿Algo que le favorecía a él? Pero para David, la derrota del pueblo de Dios, así como la muerte del rey y de su entrañable amigo Jonatán, no eran ni por cerca buenas noticias. No era un hombre codicioso, apresurado a ocupar el trono. En dos ocasiones, como sabemos, tuvo la oportunidad de matar él mismo a Saúl y no lo hizo. Y no lo hizo porque temía a Dios antes que al hombre y esperaría el tiempo de Dios para convertirse en rey. No iba a tomar la posición por la fuerza. David nunca buscó la muerte de Saúl, a pesar de la campaña concertada de Saúl para eliminarlo. La misma muerte de Jonatán podría haber sido vista como la eliminación de un rival potencial al trono, ya que como el primogénito de Saúl, a Jonatán le correspondía sucederlo en el trono. Pero David no lo vio de esa manera. En primer lugar, los unía un pacto de amistad inquebrantable. Y en segundo lugar, Jonatán había reconocido años antes que David sería el sucesor en el trono y que estaba dispuesto a servir al lado de David cuando se convirtiera en rey sobre Israel. Si vamos al capítulo 23 del primer libro de Samuel, versículo 17 y 18. Primero de Samuel 23, 17 y 18. Son palabras de Jonatán y dice, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Fíjense bien, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Con esta respuesta, hablando de la respuesta de David ante las noticias, David muestra el corazón de Dios operando en él
doliéndose por la muerte del ungido de Jehová y por la de sus hijos. Pero no solamente de ellos, sino también por el pueblo de Jehová y la casa de Israel. Y aquí parece referirse tanto a los hombres que murieron en la batalla, cuando habla del pueblo de Jehová, muy seguramente se refiere a los hombres que murieron en la batalla, pero también a la nación como tal que sufrió una derrota más en manos de los filisteos. Tomemos en cuenta que desde la perspectiva de los enemigos, Jehová no había podido en contra de sus dioses. Es como veían ellos las cosas. Nuestros ídolos pudieron más que ese Dios del cual ustedes hablan. Y eso le dolió muchísimo a David. Comentando al respecto, Juan Calvino dice, es bastante cierto que el bienestar de Israel era más precioso para David que su propia vida. Los intereses de la nación, el prestigio, digamos, de Dios, el Dios de Israel, era más precioso para él que sus propios intereses, que su propia vida. Y yo digo que de la misma manera, el bienestar de la iglesia de Cristo siempre debe ser más importante que nuestra propia vida. ¿Cómo respondemos ante la caída de otros? ¿Cómo respondemos ante las faltas de nuestros hermanos? La respuesta de David nos confronta con nuestra propia respuesta ante el fracaso de otros. La caída en pecado de hermanos a nuestro alrededor. O cuando la iglesia misma es atacada por el enemigo a través de chismes, calumnias, divisiones, contenciones e inclusive ante la desviación de iglesias por causa de sus malos líderes. ¿Cómo respondemos? ¿Lamentamos las consecuencias de todo esto? ¿Hemos considerado que al final del día quien resulta vituperado es el Señor mismo? Por supuesto que David no estaba alegre. No le agradaban estas noticias. Todo lo contrario, lo lamentaba profundamente. Y esta actitud de David presenta un anticipo del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Como dice 1 Pedro 2:23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nos presenta la palabra de Dios una imagen imperfecta del que vendría a ser el rey. Y el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:44, pero yo les digo, amar a vuestros enemigos. En respuesta precisamente a lo que decían, ¿verdad? Que odiaran a sus enemigos. Dice, yo les digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sí? Esta es la actitud que todo cristiano debe tener. David mismo en su larga secuela de aflicción bajo Saúl, había aprendido a poner toda su esperanza en el Señor su Dios y por lo tanto cuando Saúl murió, no lo vio como su vindicación de parte de Dios. ¡Ay, por fin! No se apresuró en proclamar alabanzas a Dios por haberle hecho justicia de su adversario, por haberlo librado de su perseguidor y por poder disfrutar al fin de cierta tranquilidad. Todo lo contrario, compone un poema de lamento que refleja o expresa su pesar por la muerte del rey,
por la muerte de su entrañable amigo Jonatán y de los hombres valientes que pelearon por Israel. Y aquí vemos la expresión de la tristeza de David. Vimos la tristeza como respuesta a esas noticias. Aquí está la expresión de esa tristeza. Dice el versículo 17, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Y una endecha es un lamento, es una elegía o un poema o una canción de luto compuesta como un homenaje a una persona muerta. Y dice que debía enseñarse a los hijos de Judá. Literalmente dice, y ordenó enseñar a los hijos de Judá el canto del arco. He aquí está escrito en el libro de Jaser. Y el libro de Jaser no aparece en la Biblia, obviamente. Este libro era una colección de poemas o documentos en forma poética. Y solamente hay otra referencia a él en la Biblia, en Josué 10, 12 y 13, y que es también en conexión con otro poema histórico. En Josué 10, 13 dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Entonces se trata básicamente de un poema de lamento mediante el cual David no solo trataba de expresar su dolor por la muerte del rey y sus hijos, sino también de transmitir e imprimir el mismo sentir en el corazón del pueblo de Israel. Su sensibilidad estaba tratando de pasarla al resto del pueblo. David pensó que los muertos debían ser recordados no como unos cobardes, sino como guerreros valientes que a pesar de sus errores dieron la vida para la protección de la nación. Y nuevamente esto nos habla de que David no era un hombre insensible, que solo estaba interesado en sus propios logros o en su popularidad. Para nada. Era un hombre en quien Dios había puesto un corazón diferente, un corazón como el suyo. Y es así como vemos en el poema el reflejo de dicho corazón. Y este poema, de los versículos 19 en adelante, contiene una frase a manera de estribillo que se repite en 3 ocasiones. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído los valientes? Y el enfoque de David está en lo bueno que se ha perdido y no en lo malo de lo que ha sido salvado. Veamos entonces, versículo 19 dice, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Y tengan en cuenta que es un poema, no podemos interpretarlo literalmente. Es una expresión del lamento de David por lo que había ocurrido. Y dice, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Y los valientes, al parecer, refiriéndose tanto a Saúl como a Jonatán y el resto del ejército de Israel. Hombres valientes que han muerto en plena batalla, defendiendo a Israel en los campos altos de Gilboa. Y en el 20 dice, no lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. David estaba profundamente preocupado por el honor de Dios. Las noticias de esta lamentable derrota no debían esparcirse entre los enemigos de Israel, para que no se regocijaran en ello. Tal regocijo solo aumentaría el dolor de Israel por la pérdida que habían sufrido. Y de Gad a Ascalón representa todo el territorio de los filisteos, de manera que debía evitarse que las noticias cundieran por todo el territorio enemigo. La derrota de Israel y la caída de su rey no aportan nada bueno para la gloria de Dios,
desde la perspectiva de los enemigos. Entonces parece que David está haciendo un llamado a ser discretos y mantener la unidad a pesar de todo. No puede hacer nada con respecto a lo que hagan los enemigos, pero sí con respecto a lo que el pueblo de Israel haga. Y hace un llamado a mantener la discreción y la unidad. Y esto nos habla de la discreción que se debe tener ante el fracaso o las caídas de los hermanos. Insisto, no se puede tapar el sol con un dedo. Pero en lo que dependa de nosotros, debemos cuidar que los incrédulos no se regocijen en los tropiezos de algunos cristianos. Pero sobre todo, es sumamente importante guardar nuestro propio testimonio para no dar pie al escarnio y el vituperio de Cristo y de su iglesia. En el versículo 21, David expresa su dolor por lo que ocurrió en ese lugar en la batalla, allí en Gilboa, deseando que nunca más exista una expresión de alegría en ese lugar. Dice el versículo 21, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Como que David no puede soportar el pensamiento del hecho de que en esa montaña exista alguna evidencia de que Israel y su Dios han sido vencidos. Que no florezca algo como si ahí hubiera sido un lugar de victoria, un lugar en el cual alegrarse. Quisiera que se convirtiera en un memorial del horrible suceso y de hecho hasta el día de hoy, dicen los historiadores, los montes de Gilboa están secos y estériles. Entonces fue como una maldición que él proclamó y Dios escuchó esa maldición y esos montes permanecen secos. Es entonces otra manera de expresar su tristeza. Esa tristeza profunda por la derrota de Israel y la muerte del rey y de sus hijos. Y enseguida habla de su valentía y actuación como guerreros. Versículo 22 dice, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Es decir, cumplieron con su propósito estas armas en manos de Jonatán y de Saúl. En la Nueva Versión Internacional dice, jamás volvía el arco de Jonatán sin haberse saciado con la sangre de los heridos, ni regresaba la espada de Saúl sin haberse hartado con la grasa de sus oponentes. David quiere que Saúl sea recordado en su mejor momento. No habla de las veces que lo quiso matar con su lanza, o de los 10 años de persecución insistente, sino de las victorias que Saúl dirigió en favor de la nación, así como en el arrojo de Jonatán, a quienes se refiere como valientes. En el primer libro de Samuel 14, capítulo 14, vemos quizás la parte alta, la cúspide del reinado de Saúl. Dice en el 14:47, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía, era vencedor. O sea, Saúl tuvo su buen momento. Sabemos, ¿verdad?, el desenlace por su obstinación y su rebelión en contra de Dios, pero tuvo su buen momento. Y el 48 dice, y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. ¿Sí?
Entonces, en principio, como que cumplía las expectativas del pueblo de Israel, de que los iba a librar de sus enemigos. Desafortunadamente eso no persistió, ¿verdad? Porque él no perseveró en buscar a Dios. Pero esto pone de manifiesto una vez más el corazón perdonador de David, eligiendo no guardar resentimiento y por el contrario, resaltar los logros de su adversario. ¿Sí? Y habla también de la unidad entre padre e hijo, ahí en el versículo 23. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. A pesar de su diferencia de carácter y la actitud opuesta que asumió cada uno en contra de David, Saúl y Jonatán, en este caso Jonatán no abandonó a su padre. Vimos pues que él murió junto con su padre en la batalla en contra de los filisteos. Y aunque había habido una interrupción en la relación entre padre e hijo, Jonatán nunca traicionó a su padre ni lo abandonó. El caso es que murió peleando al lado de Saúl por la causa de Israel. Y aquí cuando se refiere al movimiento ligero y la fuerza de un león, es una expresión que se atribuye a los grandes héroes de la antigüedad. El movimiento ligero de un águila y la fuerza de un león fueron las principales características de esos guerreros valientes. Y luego David hace un llamado a las mujeres de Israel, o usa esa ilustración para recordar los beneficios que recibieron en alguna época bajo el reinado de Saúl y no ser ingratas o ingratos por el que ahora estaba muerto. En el versículo 24 dice: hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Es decir, hubo un tiempo bajo el reinado de Saúl en el cual el pueblo disfrutó de cierta prosperidad. Lo vimos en el aspecto militar, pero también como nación. Israel prosperó. Y esto se refleja en la manera en que las mujeres se vestían. Y es común, ¿verdad? Es común enfocarnos en las faltas de los demás cuando estamos ofendidos o enojados. Pero qué importante es recordar los buenos momentos y ser agradecidos con aquellos que han sido instrumentos para nuestra bendición. Recuerden, les dice, recuerden, lloren por Saúl. Recuerden los beneficios que tuvieron aún bajo su mandato. Y aunque David honra la memoria de Saúl en varios versículos, su mayor alabanza está reservada, por supuesto, para su gran amigo Jonatán. En los versículos 25, 26 dice: ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Repite esta frase. Pero ahora se dirige a Jonatán: Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y el versículo 25 es casi una repetición del versículo 19, ahora con un enfoque hacia Jonatán. Y es así como en el versículo 26 cambia a la primera persona, dirigiéndose a Jonatán, no porque lo pudiera escuchar, ¿verdad? Jonatán estaba muerto, sino expresando su gran afecto
por él de manera audible. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Su relación iba más allá de ser su cuñado, porque llegó a ser su cuñado. Si recordamos que se casó David con Mical, hija de Saúl, hermana de Jonatán, y luego Saúl se la quitó. O de compartir algunas aventuras con él, y aún en algunas campañas en contra de los enemigos. Existía un vínculo especial de gran afecto del uno por el otro, y que David describe aquí como muy dulce y más maravilloso que el amor de las mujeres. Esa era la fortaleza de su amor mutuo. Amando a David como lo hizo, Jonatán estaba dispuesto a renunciar a su propio derecho al trono en favor de David, a quien con gusto habría servido, como leímos hace rato, ¿verdad? No importa ser el segundo, tú vas a ser el rey, yo puedo servir contigo a tu lado. El heredero del trono, diciendo, yo sé que tú eres el que Dios ha designado para ser rey, yo me pongo a tus órdenes. ¿Sí? Y su relación era una relación de pacto. Y en aquel entonces, un pacto establecía un vínculo fuertísimo en el cual las partes se comprometían a guardar los términos del pacto contra viento y marea, como el pacto matrimonial. David celebra la amistad de Jonatán. Esa unidad que había entre ellos tan profunda y que describe aquí, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y obviamente algunos toman esto para desvirtuarlo completamente, ¿no? Y para justificar algo que no existe como justificable dentro de la Biblia, que es las relaciones homosexuales. ¿Sí? De ahí se agarran muchos, ya ves, mira. Ellos tenían lo suyo, ¿verdad? Pero es una perversión. Eso es sacar completamente de contexto lo que dice aquí en la Biblia. La homosexualidad estaba y está condenada en toda la Biblia. Y obviamente que el Espíritu Santo, quien inspiró al autor, no le iba a guiar a escribir algo así teniendo en mente una relación como esa. ¿Sí? Habla de una relación profunda. Y David celebra esa amistad. Y por supuesto que estaba muy dolido por la muerte de su entrañable amigo Jonatán. No pensaba en que finalmente se había allanado su camino hacia el trono, sino en la pérdida que había sufrido. Qué bendición tener una amistad así. Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Y esto describe esa relación que tenían David y Jonatán. Y en el 17:17 de Proverbios dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Debemos cultivar relaciones de este tipo. Pero obviamente se requiere poner los intereses de los demás por encima de los nuestros, tal como lo hizo Jonatán. Imposible desarrollar un vínculo tan profundo, tan íntimo, si buscamos primeramente nuestros intereses, satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos.
Se requiere demostrar lealtad y un compromiso firme hacia la relación, pase lo que pase. Pero vivimos una cultura cada vez más egoísta, donde cada quien ve por sí mismo y nada más por sí mismo. Y cualquiera que estorbe en eso que está tratando uno de lograr, se convierte en un enemigo, aún haya sido un gran amigo. La gente está más preocupada por recibir likes en las plataformas sociales, en las redes sociales, que en desarrollar verdaderas amistades. Tengan en cuenta eso, jóvenes, sobre todo. No es tu amigo, no es tu amiga nada más quien te pone un like a lo que tú publicas y que generalmente es algo completamente egocéntrico. No. Se requiere desarrollar una verdadera amistad y para eso se necesita pasar tiempo juntos. Implica sacrificio, implica estar ahí, como decía el versículo 17 de Proverbios, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Necesitamos, sobre todo entre hermanos, desarrollar relaciones así. Y el poema cierra con una repetición del estribillo. ¿Cómo han caído los valientes? Dice el versículo 27. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Básicamente termina como inició. Y la expresión han perecido las armas de guerra parece ser una metáfora de Saúl y Jonatán, quienes yacen muertos como verdaderos guerreros. Murieron estos valientes en plena batalla. Entonces, esta lamentación, esta endecha, como dice la Reina Valera, nos da acceso al corazón de David. Vemos que era un hombre en quien Dios estaba haciendo una preciosa obra. Ciertamente el cuidado providencial que Dios había tenido hacia él lo había llevado a tener una mejor comprensión del corazón de Dios que se manifestaba en su carácter. La reacción de David a las noticias recibidas muestra que era un hombre sumamente sensible, perdonador, agradecido, preocupado por el honor de Dios y también interesado en el bienestar de los demás. Vemos entonces varios rasgos de su carácter que apuntan al Rey de Reyes, al Señor Jesucristo, al que vendría a través del linaje de David. Vemos su sensibilidad en primer lugar. Su sensibilidad no se alegra por la muerte de su perseguidor, sino que lo lamenta profundamente. David parece estar destrozado por la noticia, que no puede soportar la idea de que la vida continúe normalmente. Decide hacer un alto y meditar en lo que se ha perdido. Y la mejor manera de transmitir esperanza al pueblo no era hablando de los fracasos y debilidades del rey anterior, que pudo haberlo hecho, sino de sus fortalezas y logros. Ya de por sí el pueblo estaba abatido y desanimado. Por eso dice que se le enseña a los hijos de Judá. Este lamento debe ser enseñado para que no se pierda la perspectiva. Pero no solamente era un hombre sensible. En segundo lugar, era un hombre que mostraba una gran tristeza por la deshonra hacia Dios. Él estaba profundamente preocupado por el honor de Dios. Y así también cada uno de nosotros debemos considerar que cada caída de un cristiano de alguna manera mancha el testimonio del poder de Dios.
Nuestras acciones tienen repercusiones más allá de nosotros mismos. Tienen repercusiones en aquellos que nos rodean. Pero principalmente nos debe preocupar la manera en la que estamos o no honrando a Dios. Dice la Biblia, ¿verdad? Que hagamos todo para la gloria de Dios. David fue tentado en varias ocasiones a vengarse de sus adversarios, de Nabal, de Saúl mismo. Pero el Señor lo estorbó. Y eso desarrolló en él la convicción de dejar en manos de Dios la justicia y la venganza. Él entendía eso y lo había vivido en carne propia. Ahora vemos que se duele por la celebración de los enemigos por haber derrotado a Israel, sabiendo que se jactaban de que sus ídolos eran superiores al Dios de Israel. Además, David muestra ser un gran amigo. Vemos la amistad como virtud en la vida de David. Él lamentó muchísimo la muerte de Jonatán por lo que significaba para él. No había celos ni contiendas entre ellos, sino una lealtad inquebrantable. Yo creo que todos deseamos tener no uno, sino muchos amigos así. Pero la pregunta nuevamente es si somos un amigo así. Podemos esperar mucho de los demás, pero si nosotros no sembramos, si no nos damos, pues no vamos a lograr tener nada de eso. Ser leales, prudentes, comprensivos, afectuosos, respetuosos, ocupados en las necesidades de los demás. Que nos gozamos con el gozo del amigo, pero también lloramos por el sufrimiento del amigo. Repito el Proverbio 17:17, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Como hermanos en Cristo, sin ningún mérito personal, por haber sido aceptados en la familia de Dios, debemos ver la relación, nuestra relación, como la de David y Jonatán, sustentada en un pacto que va más allá de nosotros, en un pacto hecho en el cielo y cultivada por el amor que Dios ha derramado sobre nosotros en Cristo. Somos miembros, si somos cristianos, somos miembros de la familia de Dios, por el pacto hecho en el cielo. Por eso dice el Señor Jesús en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo nos identificamos delante de los demás? ¿Por cargar una Biblia? No, en esto dice, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y el testimonio de amor lo tenemos ahí, en la vida de David y Jonatán. Pero además vemos en David un corazón perdonador. Un corazón perdonador. Porque no solamente decide no hablar de las faltas y defectos de Saúl, sino que publica lo bueno de él. En ninguna parte del poema David menciona las debilidades, fracasos o celos de Saúl. Todo lo contrario. Exalta sus virtudes como un gran guerrero. Y David no está mintiendo. No está mintiendo. Solamente escoge lo que quiere decir acerca de Saúl y en ningún momento muestra estar resentido hacia él. A pesar de todo, David en su corazón no tenía resentimiento en contra de Saúl. Y eso es digno de reconocer y de alabar.
Dice Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Sí? El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y en primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. No solamente amor, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si no existe ese amor, difícilmente voy a poder cubrir, perdonar los pecados de los demás, las ofensas de otros hacia mí, reales o percibidas. Como dice alguien, un corazón generoso nos permite hablar lo mejor posible de los buenos y acallarnos cuando no podemos decir nada bueno de los malos, especialmente cuando se han muerto. Y el refrán popular dice, de los muertos no se diga nada, sino lo bueno. Hay sabiduría en esto, ¿verdad? Hay sabiduría. Pero sobre todo vemos aquí una muestra de un corazón perdonador. David no guardó rencor en contra de Saúl a pesar de todo, a pesar de que lo quería matar. Que no ocultó Saúl su deseo de matarlo. Que le quitó a su esposa Mical. Que por su culpa tuvo que huir o decidió huir hacia tierra de los enemigos, refugiarse allá con los filisteos. ¿Y qué de ti? Es una pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. ¿Qué de mí? ¿Qué de mí? ¿Vives amargado y resentido en contra de alguien que te hizo algo? En alguna ocasión, tal vez hace 20 años, hace 10, hace un mes, el día de ayer, el día de hoy. Considera que si no puedes perdonar, entonces posiblemente no has comprendido el evangelio de la gracia en Jesucristo. Son dos cosas incompatibles. Si yo no puedo perdonar, es porque yo no he comprendido el perdón de Dios para mi vida a través de Jesucristo. Así de sencillo. David tenía razones de sobra para odiar a Saúl, pero en lugar de ello escogió, decidió honrarlo. Y yo creo que Dios tiene suficientes razones para enviarnos al infierno. Y sin embargo, ¿qué hizo? ¿Sí? ¿Qué hizo? Amó de tal manera al mundo, ¿verdad?, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿qué?, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la actitud de David dirige nuestra mirada hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien viendo nuestra miseria e incapacidad para salvarnos, dio su vida como pago por nuestros pecados. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es la esencia del Evangelio, mis hermanos. ¿Sí? No que nos ganamos el favor de Dios, no que vio algo bueno en nosotros, por eso se acercó, vio nuestras intenciones y entonces fue movido a compasión y nos salvó. No, siendo aún pecadores, estando muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Así que, ¿cómo vamos a responder?
Estamos más preocupados por cumplir nuestros propios intereses y a ser vindicados por cualquier injusticia cometida en nuestra contra, o por honrar y glorificar a Dios a través de nuestras respuestas. Oremos. Amado Padre, gracias. Gracias porque a través de la historia tú nos enseñas, tú nos instruyes, tú nos redarguyes, tú nos muestras, Señor, tu gran amor, tu enorme, enorme compasión, tu fidelidad y tu poder, Señor. Gracias porque a través de tu Hijo, David, podemos ver cómo tú, Señor, hiciste la obra en él, así como también la has hecho en nosotros, a través de darnos un corazón nuevo por la fe en Jesucristo nuestro Salvador. Un corazón que nos permite vivir ya no anclados en el resentimiento, en el egoísmo, en la falta de perdón, sino libres, libres, Señor, para honrarte primeramente a ti y para ser de bendición a todos aquellos que tú has puesto a nuestro alrededor. Gracias por tu palabra, Señor, pero sobre todo por recordarnos tu gran y fiel amor que has derramado sobre nosotros en Cristo Jesús. Amén.